Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con oportunidades para la lectura y de vez en cuando con algunos invitados que nos hacen reflexionar profundamente sobre nuestra posición como ciudadanos. La noche de hoy tengo a un invitado muy especial, alguien que se acercó a nosotros, a Sultana del Lago Editores, con una propuesta editorial maravillosa y tuvimos la oportunidad de publicar su libro que de alguna manera, a pesar de tener un amplio recorrido académico, de alguna manera fue su primer libro en solitario. Me refiero al profesor Rodrigo Cabeza Morales, quien es un excelente economista de nuestro país y ha ocupado y es conocido por ocupar altos cargos en la administración de nuestro país en este siglo, en este nuevo milenio, pero cuyo recorrido vital y de apoyo y de estudio ha sido desde principios del siglo pasado, pero desde mediados del siglo pasado, porque Rodrigo Cabezas nace en Valera en el año 1956 y bueno, él pertenece a esa generación de jóvenes inquietos que durante los años 70 y 80 entregaron toda su juventud y toda su pasión, su energía para constituir una opción creíble, organizada, seria, formada de la izquierda venezolana, y esa izquierda que no era solamente la propuesta de ir a tomar el cielo por asalto, sino se habían constituido como una masa de profesionales y de hombres preparados para proponerle al país una vía segura para la transformación de su realidad. Profesor, por favor, quiero que le dé un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, que lo escuchan en todo el país, desde Puerto Ayacucho hasta Paraguaypoa, 23 emisoras que conectan a toda Venezuela. Hola Luis, saludos. Oye, vale, estoy agradecido por esta oportunidad que me permites para que conversemos sobre el tema de las ideas, que es buenísimo poder hacer un stop y conversar contigo, que eres un poeta y un hombre de la intelectualidad zuliana, para reflexionar sobre temas que nos obligan como seres humanos en este contexto en el que vivimos, en relación con los hombres de nuestra propia especie y también con nuestra naturaleza. Profesor, usted nace en ese año 1956, me parece proclive a reafirmarlo. ¿En qué familia nace Rodrigo Cabeza? ¿Es una familia andina por naturaleza o concitaron sus padres en Valera por alguna casualidad del destino? ¿Qué hace que Rodrigo Cabezas nazca en esa familia del 56 y cómo era esa familia? Bueno, mira, nosotros somos 5 hermanos y
y decimos que somos latinoamericanistas. ¿Y por qué somos latinoamericanistas? Porque, bueno, se produjo un hecho en el cual nos permitió nacer de una madre campesina que vivía en un pueblito de San Juan de Iznotú, a unos pocos kilómetros de Iznotú, la tierra de José Gregorio Hernández. Mi madre Aura Morales vivía allí con su familia, en esa tierra que se produce caña de azúcar y de trapiches. Y bueno, su familia había decidido ir a Valera para buscar mejores destinos. Y allí se encuentra con mi padre, que a los 18 años había salido del Ecuador como un joven migrante, venía buscando a la Venezuela petrolera y una noche el autobús que lo traía, que iba camino a Caracas, se detuvo en Valera porque esa noche del año 48 dan el golpe de Estado contra Rómulo Gallegos, se declara el estado de sitio y el que iba a ser mi padre junto con dos ecuatorianos que le acompañaban se quedaron esa noche allí y se quedaron para siempre. Encontró a mamá, se casaron y nacimos. Él era de formación, digamos, de las artes, era sastre, modista, ¿no? Y instaló una sastrería en la ciudad de Valera que llamamos Sastrería Ecuador. Allí nacimos, por eso nos tocó nacer en Valera con esta mezcla de un migrante ecuatoriano y de mi madre betijoqueña, pero que nos permitió nacer en Valera. Y fue una familia era una familia muy humilde, trabajadora. Lamentablemente papá murió a una edad de 42 años. Yo tenía en ese momento 6 años de edad cuando Rodrigo Cabeza Sánchez muere. Y quedó mamá, bueno, con los 5 hijos batallando. Fue madre y padre hasta el final de su vida, a los 86 años, en el año 2008, cuando murió. Y nos hizo una familia maravillosa. Los 5 hermanos preservamos por lo que fue mamá y nuestra familia todavía ese sentimiento andino de reunirnos, de esa hermandad tremenda que no se explica en ningún libro ni se explica en ninguna regla formal de las legalidades, sino se explica en el corazón y en el alma, que 5 hermanos sigan años después manteniendo su comunicación e independientemente de cómo piensan o qué hacen, reunirnos los 24, los fines de semana, los 31, estar pendiente cuando uno de nosotros se enferma. Es algo así como el legado que nos dejó la vieja, ¿no? Eso es quizás muy andino, aun cuando los últimos años pues, ella los pasó acá en el Zulia, porque se vino en el momento en que todos vinimos a estudiar y a graduarnos en la Universidad del Zulia, porque los 5 nos graduamos en la Universidad del Zulia, ¿no? Temístocles de historiador, yo de economista, Andrés, mi hermano, que está en Guayana de ingeniero geodesta, mi hermana Rosario de licenciada en Trabajo Social, nuestra única gran hermana, Chayito, y el menor, que es Lionel, que se graduó en licenciado en Educación con mención Deporte, porque ha sido siempre su orientación, deportista. Profe, en fin, y los 5 estamos. Lo interrumpo para preguntarle por la conciencia del país. ¿Cuál es la primera memoria que tiene Rodrigo Cabezas de ser venezolano? Eso podría estar quizás con el himno nacional en el colegio o con una bandera que vio, alguna anécdota familiar. ¿Qué es el primer recuerdo de ser venezolano de Rodrigo Cabezas? Sí, claro, el himno nacional en todo es, digamos, el himno, la bandera, enseñada en la escuela, sin duda nos permite dar una primera aproximación a nuestra nacionalidad. Pero la idea de nación, la idea de país, la idea de ciudadanía,
a mí me llegó a los 12 años de edad por un hecho político fortuito para mi vida. Mi madre era el año 1968 y mi mamá era dirigente de Acción Democrática, del viejo partido Acción Democrática, 1968. En ese momento se produjo una división, una escisión en ese partido entre Luis Beltrán Prieto Figueroa y la corriente bentancurista que postulaba a Gonzalo Barrio. Y a esa edad estaba yo saliendo de sexto grado y llegando al primer año. Mamá se queda con el maestro Prieto Figueroa y sale a hacer campaña por Prieto, a defender aquella candidatura. Y yo, entrando en la adolescencia, asumí con acompañar a mamá e iba con ella a pegar los afiches del orejón, el maestro Prieto, a oír los discursos del maestro Prieto. A la edad de 12 años fui a la Plaza Bolívar de Valera a ver que el Prieto llegara a un meeting a las 6 de la tarde. Lo acompañó Domingo Alberto Rangel, recuerdo, y el meeting por Prieto. Y ahí me entró la chispa de las ideas. Y tuve el primer referente de las ideas, mi primer gran maestro, hasta el día de hoy conservo por él tanto agradecimiento, sus libros, sus enseñanzas, su ética, su moral y finalmente, al final de sus años, su poesía. Me refiero a ese mismo maestro que me impactó cuando yo tenía 12 años, hoy a los 65 años, sigue siendo mi maestro desde la lejanía de la eternidad, Luis Beltrán Prieto Figueroa. Qué hombre tan inspirador y cómo nos hacen falta quizá entender en la oposición lo importante que es tener líderes inspiradores, líderes referentes, claro que sí. Que nos muestren un camino más allá de simplemente oponerse. Quizás es una de las cosas que yo siempre le he criticado a la oposición de este país, y es que la propuesta es oponerse. Pero Luis Beltrán Prieto Figueroa, por ejemplo, nos traía una propuesta que era la transformación del país a través de la educación. Fue un excelente ministro de Educación y un excelente escritor. Recordamos con muchísimo cariño su libro La magia de los libros, ¿no? Genial inducción a la lectura en este país. Vamos a hacer una pausa, profe. Quiero que me disculpe por eso, pero las campañas de Radio Fe y Alegría son maravillosas. Adelante. Así que todas las personas que quieran enviarnos sus comentarios pueden hacerlo al 0424 672 3597 672 3597 o en nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Haremos una pausa de 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @librería radio. Quiero hablarte de la mejor aplicación para creadores de podcast. Sí, me refiero a Anchor. Te ofrece un servicio completamente gratuito para subir tus archivos y distribuirlos globalmente. Puedes hacerlo desde tu teléfono o computadora. Y sin duda podrás obtener una fuente de ingresos pasivos para mejorar tu economía. Descarga la aplicación gratuita Anchor o ve a anchor.fm para comenzar. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con el profesor Rodrigo Cabezas Morales, autor de una obra publicada por Sultana del Lago Editores, La izquierda rehén de su negación, publicada hace ya 2 años, pero me quiero meter ahora un poco en esa juventud de Rodrigo Cabezas. Rodrigo Cabezas se gradúa de economista en el año 1981. Eso me hace reconocer que estudió en esa escuela de economía, en esa facultad de ciencias económicas, políticas y sociales, como se llama ahorita, en los años 70, finales de los años 70. ¿Cómo era el clima
de la Maracaibo de los años 70, en la que Rodrigo Cabezas estaba estudiando y ejercía esa profesión tan riesgosa que es la juventud. Ah, sí. Bueno, fíjate, yo me gradué de bachiller en el Liceo Rafael Rangel, uno de los grandes liceos de esa época, allá en Valera. No había alternativas de educación superior. Ya mi hermano Temístocles se había venido a la Universidad del Zulia, que era como una especie de imán para los jóvenes de ese tiempo. Eh, y yo me inscribí para estudiar en la Universidad del Zulia y entré a ella en el año 1976 a estudiar economía. Desde esa época me quedé en el Zulia, sin mucho más de la mitad de mi vida ya me quedé acá en este estado. Venía por delante, nunca me imaginé que tendría por delante 40, 50 años de una vida afanosa en el campo de la política. Pero al entrar allí me encontré con un Zulia efervesciente, combativo, una universidad de ideas, de combate de ideas, de rectores de la Universidad del Zulia que nos hacían o nos hicieron ver que la palabra rector era magnífica. Un rector como José Manuel Delgado Ocando, ya lo había sido cuando yo llegué, pero estaba como uno de los referentes. Fue rector el doctor Humberto Larroche, un gran jurista, humanista venezolano. Yo tuve la oportunidad de compartir con él, porque él era del Movimiento Electoral del Pueblo, del MEI, fue rector. Y yo estuve en el Consejo Universitario, quedé delegado estudiantil en una de esas elecciones al Consejo Universitario como consejero principal de los estudiantes y tuve allí la oportunidad de conocer universitarios de la calidad de Humberto Larroche, de la calidad de Chinco Ferrer, de Imelda Rincón de Maldonado, de Antonio Mateos, de Gastón Parra Luzardo, que terminó siendo en la Escuela de Economía, él había sido decano, fue vicerrector académico. Entonces teníamos los jóvenes socialistas de ese momento, teníamos unos referentes académicos tremendamente éticos en el terreno de las ideas y fíjate tú que la tesis de grado mía, yo decidí hacer tesis, ¿no? Porque había la opción creo que de unas pasantías, algo así, pero yo no, en el terreno y la idea siempre, no, yo voy a hacer mi tesis y construí un trabajo sobre la economía venezolana y el tutor fue nada más ni nada menos que Gastón Parra Luzardo y Evaristo Méndez, un sociólogo maravilloso, un cerebro, vive aún, maravilloso. ¿Cuánto aprendimos de ellos y cuántas correcciones de Gastón? Porque no era que tú tomabas un tutor porque era de tu misma idea y no, eran tan rigurosos, tremendo, estaban tan ocupados, pero yo salía de las conversaciones sobre mi tesis de grado con Gastón a las 11, 12 de la noche de la universidad, del vicerrectorado académico donde me atendía, y cuántas correcciones, cuánto debate, cuántas ideas nuestras, ¿no? Para prepararnos con ello y sin dogmatismo, porque cuando hablo de Gastón Parra a mí me llamó mucho la atención que una materia petrolera que nos dio, cuando estábamos en una parte de los capítulos de la historia petrolera de Venezuela, nos recomendó un libro que para los estudiantes izquierdistas de la época era sorprendente. Y lo doy como una anécdota de la pluralidad, de cómo las ideas son combatientes independientemente de quien las tenga y las haya formulado. Entonces él nos propuso que para ver la historia petrolera de Venezuela de los años iniciales, de los años 20, 30 y 40, teníamos que leernos el libro Economía, Petróleo y Estado, de Rómulo Betancourt. Y en ese momento nosotros teníamos la visión de Rómulo Betancourt, tú sabes, la política, la de derecha, el de Acción Democrática, el de etcétera, etcétera. Y conservo aún, desde donde te estoy hablando, en mi biblioteca, ese libro de Betancourt leído allá cuando tenía quizás 20 años, porque lo propuso un profesor de izquierda socialista como Gastón Parra Luzardo, pero que sin ese libro no era posible comprender lo que había ocurrido en los años 30, 40 y 50 con
con el nacionalismo petrolero. En fin, fue una Maracaibo de mucho calor, obviamente, para un andino que llegaba, pero me aclimaté inmediatamente. Pero mi ambiente fue la universidad y eran una batalla de ideas. Teníamos al frente una DCU, Democracia Cristiana Universitaria, muy combativa, a veces golpeaban, ¿no? Pero muy combativa, de ideas políticas, que era la que se debatía. También estaba la Liga Socialista de esa época, el MEUP, Liga Socialista MEUP, los troquistas, y era un debate de ideas, de manera que doy gracias a Dios de haber formado parte de un tiempo histórico en la Universidad del Zulia, donde para ser dirigente estudiantil se exigía ser de los mejores estudiantes, de los que íbamos a clase, de los que estudiábamos, de los que tratábamos de sacar 20 en cada materia. Y yo me esforcé para ser un buen estudiante de economía. No fue summa cum laude, quedé como con 18 puntos, pero exhibí, recuerdo, como 20 materias de las 40 que vi. Y además, bueno, tener ideas políticas. Fue muy bueno. Ese es un clima que formó mi personalidad y como hombre de ideas, como batallador político en el terreno de las ideologías políticas, ¿no? Casi inmediatamente de graduarse, en 1982 se convierte en profesor de esa facultad. ¿Alguna anécdota intermedia antes de ser profesor? ¿O cómo llega esa oportunidad de convertirse en parte de no solamente ya de los estudiantes, sino de los formadores de la Escuela de Ciencias Económicas, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia? Oye, qué buena pregunta, nadie me la había hecho, de verdad, créeme, porque esa es parte del anecdotario de mi vida. Cuando yo me gradué de economista, con buena calificación, en fin, la primera, inmediatamente tengo una oferta para trabajar en la empresa Pepsi-Cola, que en ese momento era fuerte, ¿no? Los Cisneros, creo, en fin, como economista. Porque buscaban así a los economistas recién graduados de buen perfil, de buen análisis, en fin. Pero inmediatamente, chicos, la Universidad del Zulia en ese momento abre un concurso para una cátedra de economía y política petrolera electiva, y uno de los requisitos era no tener más de 2 años de graduado para iniciar lo que la universidad en esa época hablaba de profesores en formación. Y al ver yo que eran 2 años, pues yo dije, bueno, tengo excelentes notas, tengo todo 4 años de preparador de una cátedra, la mitad de las materias eximidas, era así. Entonces, bueno, y varios profesores como Carlos Luis Villalobos, la profesora Iris Moreno de Villamil, recuerdo, Chubeto, Jesús Molero, Chubeto, me invitaron a aquel joven de 24 años, 25 años, a que concursara. Concursé y gané, chico, y quedé de profesor de la noche a la mañana, profesor en preparación, ¿no? Me dieron la electiva y me gradué en julio, recibí mi título y estoy a punto, dentro de unos días, cumplo unos cuantos años, porque mi primera clase en la Escuela de Economía nunca la olvidaré, un 4 de noviembre del año 81, de manera que el 4 de noviembre de este año voy a cumplir 40 años de la aventura más hermosa que he tenido en mi vida, que es ser profesor. Pero cuando llegué a dar clase, entré a clase, eran 40 y tantos estudiantes, entonces la universidad siempre estaba full, 30 y tantos estudiantes en el curso. Había gente que había estudiado conmigo, pues yo estaba recién graduado, y me saludaban como tal y no creían que yo era el profesor. Tuve que golpear la mesita así, por favor, orden, y no me hacían caso hasta que tuve que levantar la voz, porque estaban sorprendidos que, Rodrigo, que a veces es el profesor, y había ido todavía con mi blue jean y mi camisita quizás gastada, porque no había cobrado todavía ni el primer sueldo. Maravilloso, chico, esa parte. No me fui a la Pepsi-Cola, me quedé en la Universidad del Zulia, y este noviembre cumplo, fíjate tú, me has hecho recordar que este 4 de noviembre
cumplo 40 años de mi primera clase de economía en la universidad, en la gloriosa Universidad del Sur. Sus materias, profe, son Economía Venezolana 1 y Economía Contemporánea de China, quizás las que más ha dictado en esa facultad. ¿Son por predilección o por algún momento místico le ha tocado dictar esa materia, Economía Venezolana 1, proclive después para ser ministro de Economía del país? Bueno, porque ocurrió que yo estuve bajo básicamente la conducción de un profesor maravilloso, Carlos Luis Villalobos, un cerebro, un profesor vive. Ojalá me escuche, todo mi respeto y consideración por Carlos. Entonces, bueno, yo iba a sus clases, profesor en preparación, me había dado también en el pregrado, y él daba economía venezolana. Estupendo. Entonces me hizo adentrarme. ¿Qué libro de economía venezolana no he leído yo? Todos, todo de verdad. Y conozco su historia. Y entonces nació el estar en la cátedra de Carlos Luis. Luego él, por supuesto, fue bajando su intensidad académica, se jubiló y la cátedra quedó en manos mías. Y las electivas, porque se daban electivas, y entonces a mí me gustaba el tema petrolero, me ha gustado siempre el tema petrolero, y daba la electiva, además de la cátedra normal que está en la escuela, que es Economía Venezolana, daba la electiva Economía Política Petrolera, para analizar el tema de la renta petrolera y de nuestra industria petrolera, su historia. Y hace 4 años, propuse otra electiva que es analizar la economía de China, la economía contemporánea de China, no la historia del Partido Comunista de China ni nada de eso, porque también me dediqué a estudiar el tema de China y tuve la oportunidad en el 2015 de ir a un curso de economía china en China, en Beijing y en Shanghái, y dije, bueno, la Escuela de Economía no tiene una cátedra sobre la economía contemporánea de China y vamos a darla, y la hemos venido dando en estos últimos años junto con el profesor Eri Aguirre. Profe, me tengo que disculpar con usted. Otra pausa. Son solamente 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Y ya volvemos con más de entrevista con Rodrigo Cabezas Morales, bueno, uno de los autores de Sultana del Lago Editores. Síguenos en @Librería Radio. La librería Puerto de Libros, librería de autor, ya se encuentra en el Teatro Baral de Maracaibo. Puedes acercarte al maravilloso espacio del café del Teatro Baral y allí vas a encontrar un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto de Libros, librería de autor. También puedes solicitar cualquiera de nuestros títulos a través de nuestra página web puertodelibros.com.be o a través de nuestras redes sociales, especialmente Instagram, @Puerto de Libros en Facebook, Twitter e Instagram. Puerto de Libros, la mayor librería virtual de Venezuela y ahora también en el Teatro Baral, patrimonio cultural de nuestro país. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, en este tercer segmento con el economista venezolano, especialista en economía venezolana. Ha dictado los últimos 40 años, ha estado dedicado a estudiar la economía venezolana. Es Rodrigo Cabezas Morales. Y ahora vamos a meternos quizás en camisa de once varas, porque vamos a hablar de cómo comienza Rodrigo Cabezas Morales a hacer política, ya no solamente en la universidad, sino para la ciudad de Maracaibo. Me gustaría que me hablara de dos cosas. Primero, de su amistad con Luis Homes, a quien recientemente ustedes le han hecho un homenaje. Y si mal no recuerdo, me comentó usted alguna vez que su inicio en el mundo de los cargos de elección popular fue gracias a que Luis Homes decidió o lo invitó a que fuese suplente de él en su cargo parlamentario. Hábleme un poco de ese proceso, de esa primera elección popular y de Luis Homes, de la amistad que tuvo con él.
Sí, sí, Luis, en efecto, yo estoy en la vida pública por Luis Gómez. Lo estuve en la universidad. Yo fui candidato a presidente del Centro Estudiante en Estudios Generales. Perdimos, hemos aprendido a perder y a ganar. Perdimos. Quedé secretario de Finanzas de ese centro. Luego en la Escuela de Economía era dirigente estudiantil. Vinieron unas elecciones para FCU. Ganamos. Quedé de... León Zarco fue el presidente de la FCU en esa época. Yo encabecé la plancha al Consejo Universitario por el movimiento estudiantil de izquierda. Y ganamos. Luego que me quedé, entré como profesor universitario y allí estaba Luis. Él me había dado una materia que se llamaba Ciencia Política y seguía siendo ahora mi colega profesor. Y él había llegado a dar unas batallas heroicas en el Zulia, militando en el movimiento del socialismo MAS, el MAS de Teodoro, de Pompeyo, el MAS que había roto con la ortodoxia comunista. Y Luis era un tipo excepcional, maravilloso, de esos seres que nacen cada 100 años. Y él empezó en los pasillos a insistirme que lo acompañara en el proyecto de tomar la gobernación. Lo decía así: vamos a hacer historia, Rodrigo, vamos a ganar la gobernación del Zulia, ayúdame, tal. Entonces yo estaba en ese momento, andaba sin militancia partidista, en la izquierda, obviamente, sin militancia política, no, siempre militando políticamente en la izquierda, pero entonces, por supuesto, como todos zulianos, fuimos atraídos por la lucha de Luis Gómez y lo adentré con él. Y un buen día, era tanta su insistencia, porque me pedía que lo acompañara, yo creo que él le había puesto así como cuando uno pone el ojo en alguien, digo yo hoy retrospectivamente, porque una buena noche yo le dije: bueno, mira, yo te voy a acompañar. Claro que sí, voy a acompañarte en la campaña de tú quieras ponerme. Digo: no, yo te voy a poner en la dirección regional del MAS. Y le digo: no, pero sí, te estoy anunciando hoy que voy a acompañarte con un día de militancia, voy a estar en la dirección regional. Yo lo voy a proponer. Quizá un segundo medio autoritario, pero me llevó a la dirección regional, lo propuso y la dirección regional del MAS lo aceptó. Eso que llaman coartación. Yo tomé la decisión de no votar en esa dirección, esa primera dirección, me daba pena, pero llegué para ayudar a la candidatura de Luis. Y vino la elección de 1988, ya Luis estaba fuerte, iba candidato al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados, con la idea de que en el 89, en la elección de gobernadores, lo íbamos a postular de gobernador. Y me sorprendió una noche, porque me llamaba así de noche, fuimos por allá, me dijo: mira, vas a ser el segundo en la lista del MAS. ¿Y cómo es eso? No, yo quiero que tú seas el diputado suplente mío. Si sacamos uno, tú sí. Bueno, al final la historia es que Luis quedó diputado al Parlamento, al Congreso, y yo soy suplente. Maravilloso. Pues, y fíjate tú que él se juramentó, no recuerdo bien la fecha de juramentación de la Cámara de Diputados, se instaló la Cámara de Diputados en 89, al llegar el jueves ese del Congreso me llamó y me dice: el martes te tienes que incorporar, me estoy desincorporando. Y yo dije: ¿cómo? Y salí a comprar creo que fue en Dorsay, Luis, un paltó y una camisa, porque no tenía paltó, para irme a juramentar al Parlamento. Y me dijo: te vamos a poner en la Comisión de Finanzas. Y bueno, comenzó aquella cosa maravillosa de ser parlamentario junto a Luis Gómez, junto a Teodoro, a Pompeyo, Freddy Muñoz, Bayardo Sardi, Moisés Moleiro. Y fue otro nuevo aprendizaje. ¿Cuánto aprendí de ellos? Mucho, mucho, mucho. Siempre actué sobre la base que no me las sé todas, sin arrogancia, sin prepotencia. He tenido esa virtud de respetar la opinión de los demás, de aprender de los demás, y siempre se lo decimos a la juventud. Siempre hay que tener un referente, siempre hay que estar leyendo actores diversos. Y bueno, me dio esta posibilidad, Luis, de estar allí. Trágicamente, él fallece, ¿verdad? Trágicamente, un año nada más tuvo de diputado principal. Entonces me tocó a mí asumir su curul como diputado principal y 22 años tuve de diputado. Fui electo y reelecto varias veces, 5 veces. Y bueno, aquí estoy
estoy con mi frente en alto, haber cumplido una actividad parlamentaria. Recuerdo que su legado era, vamos a defender al Zulia. Cuando firmamos se firmaba, él nos hizo firmar a los candidatos a diputados. Bueno, él firmó y todo. Fuimos a la Plaza Bolívar y firmamos un documento donde el primer punto del compromiso, ¿sabes tú cuál era? Que puso Luis, no mudarnos del Zulia, porque en esa época todos los diputados que se elegían de AD y de COPEI se iban a Caracas y se mudaban y se quedaban en Caracas, ¿no? Entonces, o pasaban cosas tan absurdas como que Capriles Radonji, que nunca ha vivido en el Zulia, era senador por el Zulia, ¿no? Ah, sí, Rafael Poleo llegó a ser diputado de AD y por el Zulia, y Timoteo Zambrano recientemente fue diputado por el Zulia, lo postuló creo que al Nuevo Tiempo, en fin. Pero él era zuliano rajado y puso eso y lo firmamos con tanto cariño. Y yo en el ejercicio parlamentario jamás pensar quedarme en Caracas o comprar un apartamento. Una vez había una posibilidad. Yo no. Yo el Zulia, íbamos y veníamos. Nunca nos mudamos y salimos a la defensa del Zulia, la ley de asignaciones económicas especiales, la ley del FIDE, batallas con gente que habían sido estafadas, los modines, reparación de escuelas, cuántas luchas, recursos para mi Universidad del Zulia para construir el Instituto de Investigaciones Económicas, para construir la biblioteca de la Facultad de Humanidades, para construir la casa del profesor universitario, que lamentablemente está un poco deteriorada, para construir el centro cardiovascular, ese que está allí frente al Maxul. Bueno, yo me lo eché al hombro plenamente para atender a una señora del Zulia que es maravillosa, la señora Egda Márquez, linda persona, maravillosa, humanista, con un sueño de construir una casa hogar para los niños con cáncer. Y yo la atendí, me fajé con ella y conseguimos los primeros 2.000 millones de bolívares de esa época y se le puso a la Fundación de Niños con Cáncer y luego faltaba otro recurso y nadie nos los quería dar. Y recuerdo entonces que le hice una llamada a Hugo Chávez, que era presidente, y hablé con él y con Egda Márquez y él le dijimos cuál era el proyecto y ahí está el hogar de los niños con cáncer para atenderlos psicológicamente y a él y a sus padres. Ahí está, atrás del cuartel Libertador. Ese fue una hechura nuestra. Los años 80, entra usted entonces en la vida pública como un cargo político, un cargo de elección popular, quiero decir, y le toca vivir como parlamentario quizá lo que a mí me parece el hoyo negro de nuestra historia. Una historia que no está escrita. ¿Qué pasó en Venezuela en los años 90? En Latinoamérica, los años 90 se dice que es la década perdida donde no hubo crecimiento económico de los países, donde parece que las generaciones estaban dormidas, en una duermevela terrible de nuestros países, mientras que los norteamericanos ven eso como un maravilloso periodo fructífero para ellos. Pero esos años 90, que me parecen sin duda curiosos, fueron el caldo de cultivo primero para la destrucción de la democracia bipartidista. Fueron el momento en el cual estos dos grandes partidos, Acción Democrática y COPEI, eclosionaron en el punto en el que no se dieron cuenta que tenían que hacer generaciones de relevo. Estaba la presencia de un Rafael Caldera que como Crono se comió a sus hijos. ¿Cómo fue la experiencia de ser parlamentario y de resistir, ¿no? durante esos años 90? Bueno, tenemos tiempo porque ya el segmento está acomodado. ¿Verdad? Entonces, podríamos pasar todo un programa hablando sobre... Una pregunta maravillosa que acabas de hacer. Ha hecho preguntas estupendísimas, dale. Profe, voy a referir, aprovechando este minuto que nos queda, a las personas que quieran leer su libro. Vamos a obsequiar 5 libros por Google Play Books a las personas que tengan un teléfono Android o que tengan una cuenta en Google y puedan leer en su computadora. Envíenos un mensajito de texto, 5 personas a las que les voy a regalar un enlace de redención. ¿Qué es eso? Bueno, les envío un enlace en el cual ustedes van a poder obtener gratuitamente un libro de
Rodrigo Cabezas, de este publicado por Sultana del Lago Editores, La izquierda, rehén de su negación, y poder leerlo gratuitamente. Esto lo hacemos con muchísimo cariño. Envíenos un mensaje al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @librería radio en Twitter y en Instagram, para ver si a estas 5 personas les regalamos, les obsequiamos este libro de Rodrigo Cabezas, editado por Sultana del Lago Editores. Escuchemos los mensajes que tienen para nosotros nuestros amigos de Radio Fe y Alegría, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, ya en nuestro último segmento, y en el segmento anterior le dejaba yo una pregunta al profesor Rodrigo Cabezas. Los años 90, ese hoyo negro de la historia, donde todavía, bueno, no sabemos muy bien lo que pasó, y la historia que se ha contado, siento que es una historia, o la que está escrita ahorita en nuestros textos escolares, es una historia que no está completamente matizada, está idealizada. El 4 de febrero me parece que es un capítulo de nuestra historia contemporánea que está idealizado o está demonizado, no se analiza completamente. Sí. Y no vemos muy bien lo que pasó en un congreso atacando al presidente, con la destitución del único presidente que ha sido destituido, Carlos Andrés Pérez, y después, bueno, un Rafael Caldera, líder histórico de un partido, crea un partido que llamó Convergencia, donde después de haber perseguido a la izquierda, haber penetrado en la Universidad Central de Venezuela, Rafael Caldera, y persiguiendo a la izquierda, se convierte en un presidente aupado por la izquierda. Háblame un poco de esa experiencia, de ese hoyo negro de la historia política venezolana que fueron los años 90. Bueno, es una invitación hasta para escribir un libro, estaba oyéndote, ¿no? Pero fíjate, lo sintetizo así. Yo estuve esa década de los años 90, hasta 1998 estuve en el Parlamento. Yo veo esa década, cuando la miro, con los ojos de economista, con los números. Yo estaba en la Comisión Permanente de Finanzas todo ese tiempo, representando al movimiento al socialismo más, a la izquierda. Éramos la tercera fuerza. Y vi los números tumultuosos, como la inflación que era en los años 40, 50, 60 y 70 y hasta mediados de los 80, inflación del 1 y 2% en el año, comenzó a ser inflación de 10 y 20% en la década. Inflación que golpeaba el salario y que casi no se percibía. Vi los números del crecimiento económico, una economía que en los años 30, 40, 50, 60 y 70 creció todos los años a una tasa promedio de 5, 6%, que éramos una cosa histórica en América Latina. De pronto en los años 90 vimos años en que se decrecía 2 años, se crecía 1, se volvió a decrecer 3 años, el PIB negativo, que no era otra cosa que reducción de producción de alimentos, de vestidos, de calzado y de mayores tasas de desempleo. A esta crisis, la ciencia económica de ese tiempo dio el alerta. Hubo un gran venezolano, Asdrúbal Baptista, que alertó. Dijo a mediados de la década de los años 90, el capitalismo rentístico se agotó. Y se agotó porque es insuficiente el ingreso petrolero. Ya no es suficiente para mantener la acumulación, el paso de crecer 4 o 5% con ese ingreso no era suficiente. La clase política no le paró, no escuchó a la ciencia económica, a la academia, y la crisis fue agravándose. Y por supuesto tuvo detonantes en lo político. El Caracazo, el golpe de Estado de Chávez y de los insurgentes del 4 de febrero, que iban agotando al modelo bipartidista, pero lo fue agotando
porque ya no respondía a las necesidades básicas de la sociedad, porque la inflación no era 1, sino terminó siendo de 20, porque no había crecimiento económico como hubo y había poco que distribuir. Llegamos a tener tasa de desempleo en los años 70 de 3% y cuando termina el 90 la tasa de desempleo ya estaba en 15, 16%, agudizando la conflictividad social y poniéndole fin desde la economía al bipartidismo. Es decir, ese tiempo para mí fue el quebranto del modelo económico sin que la clase política se diera cuenta. Y cuando lo percibieron, algunos intelectuales o formados creyeron que la solución era aplicar un modelo neoliberal a rajatablas, que fue el programa económico de Carlos Andrés Pérez en el segundo mandato. Y que, por supuesto, olvidándose de la gradualidad, el modelo neoliberal que ellos impusieron de apertura indiscriminada a la economía, pues por supuesto lo que hizo fue agravar la situación. Tenías inflación de 20% y el primer año del gobierno de Pérez, con las medidas que tomó, la inflación saltó a 80%, cosa desconocida para los venezolanos de ese tiempo. Entonces hubo toda una conflictividad social a partir del quebranto y de la implosión de una economía que tenía 40 años creciendo, pero que se había detenido, y se había detenido por este concepto científico del análisis de Adrúbal Batista y de otros economistas, pero de él básicamente. Él es nuestro premio Nobel de Economía al descubrir que el modelo económico estaba quebrantado y que iba a una grave crisis, que fue la que se ha producido en ese tiempo y en este tiempo. Chávez, como fenómeno en esos años 90, Chávez irrumpe violentamente contra el poder y cualquier persona, cualquier demócrata, bueno, pudo haber sentido que era el representante de una idea equivocada, porque ciertamente veníamos de procesos traumáticos, quizá olvidados, como el derrocamiento del maestro Rómulo Gallegos, o veníamos de procesos en los cuales se negaban los procesos constitucionales y legales, y siempre la violencia, siempre el obtener el poder por la violencia, y creo que también ha sido uno de los grandes errores de la oposición venezolana, la idea de conseguir las vías fáciles, la idea de llamar a los militares a que se rebelen, o cualquiera de esas ideas que son contradictorias con el espíritu democrático que dicen tener. Entonces, creo que Chávez representó una especie de contrapolítica, es decir, cuando tú intentas tomar el poder por la fuerza, no estás haciendo política, estás haciendo otra cosa, estás intentando imponer una idea sin consultar a la mayoría. ¿Usted cree que Chávez cambió esa perspectiva? ¿Usted que lo conoció? ¿O siempre tuvo en mente imponer su idea política, solo que cambió la estrategia y lo hizo a través de la vía electoral? Es decir, si había una intención de diálogo, si había una intención de construir un país con voces plurales, o siempre hubo la misma idea, solo que con diferentes herramientas. Bueno, mira, al final la historia registra que Hugo Chávez fue presidente de la República con los votos, democráticamente. Él abandonó la vía que había tomado el 4F, que la glorifican tanto, bueno, los que estuvieron en eso. Pero él ganó en el 98 con votos. Y luego la victoria más importante posteriormente, que fue la del 2006, ganó con casi el 60% de los votos, ganó con el apoyo de un país. Yo digo, como dije, le oí en estos días a Gerardo Blay en una reunión, digo, nos inventamos que éramos mayoría, la mayoría estaba con Chávez. La mayoría opositora nació en el 2015, en esa victoria parlamentaria y el deterioro económico de Venezuela bajo el gobierno de Maduro. Ahora, esto no quiere decir que el talante autoritario del presidente Chávez se abandonó, pero gobernó democráticamente. A ver, no hubo orden de mandar a perseguir y torturar a nadie. Sistemáticamente me refiero. No hubo un asalto, golpes al Parlamento como ha ocurrido en los últimos tiempos con el Parlamento que nació en el 2015. Y, por supuesto,
entrañó una esperanza. Se ofreció más democracia, más justicia, se ofreció más equidad, se ofreció igualdad. Pero al final, por supuesto, la historia también ya comienza a registrar que eso naufragó, y sobre todo, porque no se puede saber qué iba a pasar con la crisis y Chávez, porque él murió, pero sobre todo los que quedaron al frente del poder terminaron en una deriva autocrática terrible que nos trajo a esta tragedia y a la violación del principio democrático de permitirle al pueblo que decida. Es Claro. episodios que aún quedarán por analizarse con mayor rigurosidad en los tiempos que vendrán. Me voy a saltar 20 años de su vida, profe. Del 2000 al 2020. Vamos a intentar no conversar por ahorrarnos un tiempo, y me gustaría hablar del futuro. Y yo sé que los economistas no son bates, no son de ninguna manera iluminados que ven una bola de cristal y dicen, bueno, el dólar va a amanecer a tanto, ¿no? Esa idea de los periodistas muy común de querer preguntarle a historiadores y economistas qué va a pasar mañana, yo la deploro, ¿no? Pero sí me gustaría saber, porque esta red de emisoras nos permite la maravilla de llegar, por ejemplo, al Nula, de llegar a Tucupitas, a nuestros amigos de que tenemos una gran audiencia en Anzoátegui. ¿Qué le podemos decir a las personas que están en los pueblos, que no viven en Caracas, aunque también nos escuchan en Caracas? ¿Qué le podemos dar como esperanza económica? ¿Existe realmente una posibilidad de recuperación económica para nuestras personas del agro, para nuestras personas que viven del turismo, para las personas que no están dentro del conglomerado petrolero? Mira, tengo que decir en rigor económico que la crisis de crecimiento que tenemos, de desigual crecimiento, no se avisora ningún elemento sustantivo que permita decir que se va a detener. Que la hiperinflación que nos agobia y que está presente, todo lo que yo observo es un reforzamiento de ella. De hecho, va a terminar la inflación este año bien, 900 a 1200%. Y eso sigue siendo desastroso, y la proyección del 2022 es 800, 900%, sigue siendo destructor del salario, de la inversión, del gasto. Y la situación que tenemos por las sanciones económicas dificultarán a la industria petrolera, dificultarán un tema muy grave en el que tiene la economía y del que casi nadie habla, que es que tenemos una situación de impago, de cesación de pago de la deuda externa, que nos sacó, nos expulsó del mercado financiero global. Estamos fuera del mundo financiero planetario. No podemos recibir créditos, eso lo traducimos de esa manera. No, para nada, solo habría la posibilidad con un cambio de gobierno, y en eso andamos, por cierto. Yo creo que Venezuela puede reforzar la idea de cambiar políticamente, de darle una solución civilizada, pacífica, democrática a la crisis, y yo acompaño al movimiento opositor que reclama que nos permitan una elección libre de Asamblea Nacional y de Presidencia de la República, y es una solución civilizada, no en las armas, no en la violencia. Sí, ciertamente. Bueno, esa es la ruta, profe. Le agradezco mucho su tiempo. Espero que antes que termine este año o el año próximo, enero, febrero, nos regale otra entrevista para analizar un poco más ese periodo vital suyo, y que podamos hablar de los 20 años de principios de este siglo, y que conversemos quizá por qué elegimos el modelo socialista equivocado en vez de acercarnos al movimiento chino. Luis, mi pasantía por el Ministerio de Finanzas, haremos un programa de eso y te puedo dar anécdotas de lo que allí pasó. Pero bien, estupendo. Permíteme nada más unos segundos para yo decir también, reconocer tu trabajo como editor buenísimo, que en este tiempo de crisis, los que escriban, los que piensen, los poetas, los dramaturgos tengan la posibilidad en Venezuela y desde el Zulia tener a Sultana del Lago para poder acercarse y
que el pensamiento pueda estar escrito y le llegue a muchos volando, ¿ves? Como diría este gran escritor Federico García Lorca, bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Y los libros es la principal vía para ello. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, bueno, envíenos sus mensajes al 0424-672-3597, a nuestras redes sociales, @Librería Radio, en Twitter y en Instagram. Y como les digo todos los días, por favor, sean felices, lean poesía.